En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Como no puede ser de otra forma, esta semana la actualidad la marca y ponemos el foco, como no puede ser de otra forma, en la guerra de Irán. Pero no como hacen informativos, no con la parte más factual, sino con las luces largas para entender las consecuencias, las causas y todo lo que puede generar en la región. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados y a nuestra corresponsal en Teherán a distancia. Les presento ya a Denis Herman, historiador especializado en el siglo XIX y XX en Irán, que ha vivido durante muchos años en Irán. Bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Marine Chapón. Ella es experta en gestión de crisis. Bienvenida. Gracias, encantada. Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio y Caracol Radio en Francia. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y también contamos con nuestra corresponsal en Teherán, con Catalina Gómez. Vamos a contactar con ella en unos instantes, que nos va a contar mucho sobre la sucesión del régimen desde Teherán. La guerra de Irán y sus consecuencias, hoy nuestro asunto en primera. Bueno, Trump ha vuelto a cumplir sus amenazas. Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al líder supremo del país, Ali Khamenei, y ahora se abren múltiples interrogantes sobre la sucesión y la supervivencia del régimen de los ayatolás. Y, por supuesto, la reconfiguración de todo Oriente Medio. Tanto Trump como Netanyahu han defendido la intervención aludiendo al riesgo existencial que supone la República Islámica para sus países, especialmente a través de su programa nuclear. En el caso de Trump, cayendo en varias contradicciones sobre el fin último de la guerra. Y el conflicto, además, se extiende día a día a Líbano ahora, con la ofensiva israelí contra Hezbollah, con miles de desplazados y un país, Líbano, sumido en el caos. De nuevo, por cierto. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. Incendio bélico en Oriente Próximo. Un triunvirato dirigirá el régimen hasta designar al sucesor de Khamenei. Ahora le vamos a preguntar a nuestra corresponsal por esa sucesión. New York Times ha dado cuenta de cómo se han intensificado los bombardeos sobre Teherán, mientras que también desde la prensa económica anglosajona, como Financial Times, se ha puesto el acento en cómo la crisis energética sacude a los mercados. Aquí en Francia, edición especial del diario Le Monde, Irán, el riesgo de una conflagración regional. Pues vamos a empezar por esa conflagración, por esa onda expansiva de lo que estamos viendo, de los riesgos de una guerra total. Difícil medir la magnitud, pero, Denis, ¿hasta dónde puede llegar esta guerra? Es difícil decir. La guerra empieza desde algunos días solamente. Todavía ni siquiera hemos alcanzado el día 12. La guerra de junio pasado ha durado 12 días, pero con una inversión de los Estados Unidos bastante diferente. Ahora Estados Unidos está parte del conflicto desde el primer día con Israel, por supuesto, y vemos una conflagración regional que toca bastante Líbano ahora, en una cierta parte desde ayer. También el sur de Cáucaso, una región que no imaginábamos, en tanto pocos días ser consternado. Pero lo que me importa subrayar también es el hecho que esta guerra existe desde 1969, es decir, la guerra militar quizás no, pero Estados Unidos está en guerra con este régimen a través de las sanciones. Desde 1979 es una nueva etapa en este conflicto que jamás vivió el régimen iraní, pero también no está sorprendido de lo que pasa. Va a ser muy interesante ver la mirada del historiador, cómo el pasado puede explicarnos mucho del presente. Marín, el contagio del Líbano ya es una realidad, con los ataques israelíes y también a los Emiratos del Golfo por los iraníes. El riesgo de desestabilización de toda la región es real. Bueno, el riesgo de destabilización ya está en la región, ya lo vemos, y esta estrategia es probablemente una estrategia de Irán que no tiene el poder militar para enfrentarse a Estados Unidos e Israel y no quiere estar solo en este conflicto con los dos países. Entonces, en atacando los países del Golfo, la idea es repartir los costos de guerra y impactar más largamente la economía, el comercio, la seguridad de la región, envolviendo los diferentes países. Creando una presión de esos países hacia Estados Unidos e Israel, sí, entendemos, ¿no? Presión que hubiera podido ser una presión para pedir a estos países que
pongan la presión sobre Estados Unidos e Israel para parar los ataques y desescalar el conflicto. Eso no está sucediendo y los países del Golfo tal vez vamos a ver una reorganización detrás de los Estados Unidos porque esos ataques de Irán sobre los países del Golfo están cambiando totalmente la situación en la región en términos de estabilidad externa e interna en esos países también. Florencia, algunos medios hablan estos días de guerra total. No sé si estamos en el alarmismo o en el realismo de la tozuda realidad. Sí, yo creo que más bien es alarmante la realidad que puede ser si no se controla esta guerra. De hecho, es lo que está temiendo Europa y por eso algunos países pues están intentando por la vía diplomática y también por la vía de la disuasión que este conflicto no se lleve realmente a toda la región y con ello también los intereses, por ejemplo, en Europa. Vemos ya el estrecho de Hormuz que cuando fue cerrado, el impacto económico fue, evidentemente, lo primero es Asia, como ya comentábamos también, pero para Europa los precios del gas subieron 60%. La gasolina, por el momento, los combustibles no han registrado una alza tan fuerte, pero no se descarta, incluso por parte del Ministerio de Economía en Francia, se está diciendo que a corto plazo está descartado, pero ojo, a corto plazo, si esto se sigue pues, y se pone fuera de control, realmente el impacto sería mucho mayor y a gran escala. Aunque entendemos que el impacto económico afecta mucho más a China que a Europa. De ahí el interés, o uno de los intereses que podemos encontrar en que Donald Trump abra este conflicto, ¿no, Marín? Sí, eso puede ser uno de los golpes de guerra, pero el punto es que no conocemos realmente los golpes de guerra de Trump, pero evidentemente eso afeblece China, que es un partenario importante de esa región. 13% del petróleo de China viene de Irán y China ha perdido 4% del petróleo que venía de Venezuela. El eje India-China es el eje del estrecho de Hormuz. Es principalmente esa región que está afectada por el paro de las exportaciones debido a la inseguridad en el estrecho de Hormuz. Ya ven que vamos dando pinceladas para entender lo que ustedes están viendo en los informativos a través de la mirada de la gestora de crisis, de un historiador, de periodistas y de nuestra corresponsal en Teherán, con quien nos vamos, Catalina Gómez. La muerte de Jamenei abre paso. Hablamos ya de lo que va a pasar internamente en Irán a su sucesión dentro del régimen. El hermetismo es la tónica dominante en un proceso clave para el futuro. ¿Quiénes suenan y cómo va a ser este proceso, Catalina? Porque imaginamos además que las calles de Teherán están muy vigiladas ante cualquier demostración de protesta, ¿no? A nivel político sabemos que algunos de los líderes han sido asesinados, especialmente el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, pero el país está a la espera de conocer quién va a ser su reemplazo. Se habla casi con seguridad de que va a ser Mujtaba Khamenei, uno de los hijos del líder supremo. Ya su nombre venía rondando hace muchísimos años como un posible sucesor, pero se decía que su padre estaba en contra, de que no podían seguir la misma línea de esa monarquía que se había derrocado en 1979, pero hemos escuchado en el día de hoy que gente que ya hace parte de ese sistema le han contado que quien viene en camino es Mujtaba Khamenei, y la pregunta es, que se hace muchos, es cuál va a ser su actitud. Su actitud va a ser la de ser una posición radical, como muchos lo identifican relacionado con ese sector más extremista de la República Islámica, o va a hacer negociaciones y concesiones, algo que muchísimos dudan. Y entonces es la pregunta, ¿hacia dónde, hacia qué aislamiento, hacia qué destrucción? ¿Cuál va a ser la relación también con los países vecinos después de estos ataques que ha hecho Irán, no solamente a bases norteamericanas en los países del Golfo, sino también a su infraestructura turística, energética? Así que hay muchos interrogantes y hay mucho temor, mientras que continúan los ataques continuos y las calles están llenas de milicianos y de retenes tratando de evitar cualquier demostración de protesta o cualquier movilización pidiendo un cambio del sistema. Muy interesante lo que nos cuenta Catalina desde Teherán. Casi que me atrevo a trasladarle la pregunta que dejaba un poco en alto Catalina, nuestro historiador, a Denis. ¿Qué línea podría seguir el hijo de Khamenei en caso de que se confirme esta sucesión? ¿Sería la línea más radical? Podemos imaginar, en el caso que él sea el sucesor de Ali Khamenei, que esta decisión permite a los pasdarán, a los guardianos de la revolución, de realmente guardar un control máximo sobre la situación
actual. Pero otra vez, es muy difícil pensar el futuro en más de 2-3 días al momento. Y es importante también, pienso, repetir y reafirmar el carácter ilegal y legítima de esta acción belicosa, ¿no? Contra del país. Pero muy difícil saber lo que puede pasar al momento. Vemos una cosa absolutamente fundamental que puede pasar es hasta qué punto, y no tenemos suficientemente informaciones. Hay esta famosa frase de Churchill que me gusta, la primera víctima de una guerra es la verdad. La verdad. Y no sabemos exactamente lo que pasa sobre el terreno iraní al momento. En el caso que las destrucciones se vuelvan mayor, hemos visto que el Estadio Nacional fue destruido ayer y reivindicado por Israel. Más elementos históricos, arquitectónicos posiblemente del país. Podemos también imaginar una población que va a apoyar mucho más el régimen y estos golpes. Entenderíamos que esos son errores estratégicos que se cometen en los ataques y les das municiones luego a los iraníes. De ahí que no se entiendan muchas veces las razones que puede ofrecer el propio Trump. Hablaba Denis de esa ilegalidad. La posición de Europa vuelve a estar desdibujada a partir de esa ilegalidad. Florencia, Francia moviliza sus efectivos para defender sus intereses en la región. También han movido efectivos Italia y España. Al final Europa se ve envuelta de forma indirecta en una guerra que considera ilegal. Exactamente, en una guerra uno que no pidió y una guerra ilegal, lo dijo justamente el presidente Macron y también Keir Starmer, no se les avisó. Lo dijo Emmanuel Macron, no se nos avisó, no participamos y están pues diciendo que esta guerra hubiera sido de manera diferente si se hubiera ido por consenso con el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y no de manera, digamos, unilateral o bilateral por parte de Estados Unidos e Israel. Ahora, eso sí, han tenido también pues afectaciones a sus bases, digamos, de manera indirecta en Medio Oriente y por eso ya se está trasladando el equipamiento militar por parte de Francia con ese portaaviones Charles de Gaulle, por parte de Reino Unido también la fragata enfrente de Chipre, también de hecho Francia lo hace, pero bueno, también destacar la postura de España, que ellos sí dicen no a la guerra frontal, no vamos a dejar que se usen nuestras bases, ¿no? Contrario a lo que se ha dicho esta semana, ayer por parte del Estado también pues mayor de la defensa de Francia, que sí las bases, pero en Francia, no en Medio Oriente y no hubo para una atacar. cacofonía que al final fue aclarada al final con muchas matizaciones. Con muchas matizaciones y decir, bueno, de qué manera se van a usar, en dónde y, no van a partir aviones caza, pero qué tipo de aviones, ¿no? Las contradicciones de Europa en esta guerra. Enseguida les voy a preguntar por otros protagonistas que parece que no están ahí. Por ejemplo, Putin, que está bastante calladito con el tema de Irán. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com. Seguimos con más de El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Irán ya tendría nuevo líder supremo. Los integrantes del órgano clerical encargado de su nombramiento habrían votado mayoritariamente y alcanzado un consenso para definir al sucesor de Ali Khamenei, asesinado durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Su nombre, aseguran los expertos, será develado más tarde. Nuevos ataques de Israel sobre el Líbano. Fuerzas del Estado judío aseguran haber atacado a comandantes iraníes en Beirut, siendo este el primer ataque dentro de los límites de la ciudad desde la reanudación de hostilidades entre Israel y el grupo Hezbollah. En paralelo, el ejército israelí continuó ataques en el sur del Líbano, donde la cifra de muertos se acerca a 400 personas.
En Colombia avanza el proceso de elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el mes de mayo. Más de 41 millones de colombianos de ese país están habilitados para elegir a los integrantes del nuevo Congreso. El proceso se realiza en medio de denuncias de compras de votos y presiones para ejercer el sufragio en algunas zonas del país. Comenzamos. La Asamblea de Expertos, la instancia competente iraní, eligió al nuevo líder supremo, quien sucederá al ayatolá Ali Jamenei. El cargo es la máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el próximo líder no duraría mucho sin su aprobación, al tiempo que las fuerzas israelíes señalaron que atacarían a quien resulte elegido. Aunque su nombre será revelado más tarde, Mojtaba Jamenei, segundo hijo del difunto ayatolá Ali Jamenei, es quien toma más fuerza como posible sucesor desde hace varios días. Nunca ocupó un cargo público, pero lleva unos 30 años trabajando con su padre. Veamos más en el siguiente informe. Podría ser el próximo líder supremo de Irán. Mojtaba Jamenei podría suceder a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, que murió en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. El clérigo de 56 años es el favorito de los observadores, aunque Hassan Rouhani, nieto del fundador de la República Islámica, también tiene fuertes apoyos. La Asamblea de Expertos, encargada de elegir al nuevo líder, afirmó haber alcanzado un consenso sin revelar el nombre. Los honorables miembros de la Asamblea de Expertos han realizado considerables esfuerzos en los últimos días para nombrar al líder y gracias a Dios se ha llegado a una conclusión firme que refleja la opinión mayoritaria. Mojtaba Jamenei es una figura misteriosa de la política iraní. Nunca ha ocupado un cargo público, pero lleva décadas trabajando con su difunto padre. Cercano al aparato de seguridad, mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte oposición tanto a nivel nacional como internacional. Mojtaba Jamenei es considerado un clérigo de línea dura opuesto a la cooperación con Occidente. Además, se le ve como la continuación de un régimen que ha matado a miles de manifestantes en los últimos meses. Tras la muerte de su padre, se ha convertido en un objetivo prioritario de Estados Unidos e Israel. Donald Trump incluso declaró a principios de este mes que se oponía a su nombramiento para el cargo, calificándolo de insignificante. Arabia Saudita reporta varios ataques desde Irán que han golpeado su territorio en las últimas horas. Por un lado, la caída de un proyectil sobre una zona residencial en la ciudad de Al-Harj dejó al menos 2 fallecidos y 12 heridos. Un ataque al que siguió poco después sobre otro yacimiento petrolero, el de Shaibah. El Ministerio de Defensa saudita dijo que pudo interceptar el mismo gracias a su sistema antimisiles. En Líbano, decenas de personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes que continuaron este domingo. Si bien el Estado judío afirma que ataca los bastiones de Hezbollah y asegura haber eliminado a 200 integrantes del grupo, el ministro libanés de Salud Pública indica que la cifra de muertos desde que se reanudaron las hostilidades asciende a 394. Para ampliar la información, conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, a quien saludo a esta hora de la tarde acá en Colombia. Etel, buena noche para usted. ¿Cuáles serían las novedades respecto a los últimos ataques sobre el Líbano? Sí, buenas noches. Pues en primer lugar, hablando de las cifras, ¿no?, que ha dado hoy pues, el Ministerio, en este caso de Salud, de esos casi 400 muertos, Israel dice que 200 son combatientes o altos mandos de Hezbollah o de milicias aliadas. Pero lo que es cierto es que aquí no se han hecho distinciones de si son muertos combatientes o civiles, pero lo que sí se sabe es que hay al menos 82 niños y 40 mujeres entre esa cifra de muertos. Evidentemente esto está habiendo un recrudecimiento de los ataques de Israel, tanto en el sur como en el este, como en los bastiones de aquí de Beirut de Hezbollah. Y esta tarde, pues como los otros días, han habido intensos bombardeos, especialmente en el sur del país, donde
donde ha habido pues más número de muertos, y el último de estos ataques también ha sido en la ciudad de Sidón, en el campamento de Ain el Helwe, que es el campamento de palestino más grande que hay en el Líbano, y donde habría muerto un alto mando de la Yihad Islámica. Y es que Israel no solamente está atacando a Hezbollah, sino que también está atacando pues a otros grupos que participan con Hezbollah, y en este caso también pues está atacando directamente a funcionarios iraníes. En este tema pues es bastante complejo ahora mismo la situación, porque esto está haciendo que la gente pues tenga miedo a la hora de poder pues meter en sus casas a estos desplazados, porque hay mucha gente que podrían ser combatientes de Hezbollah, ya que para Israel las personas que han muerto son combatientes de Hezbollah, y las infraestructuras que han sido golpeadas eran la mayoría edificios civiles. Pues esto está haciendo que está habiendo pues esa crisis humanitaria cada vez mayor, donde mucha gente está teniendo que dormir en las calles, ya no solamente porque no hay sitios donde poder acogerlos, sino porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de poder acoger a esos desplazados. Etel, y bajo esto que nos comentas, ¿qué medidas de presión ha llevado a cabo el gobierno en contra de Hezbollah y en Líbano o en contra de los funcionarios iraníes? Sí, bueno, desde hace unos días Israel dio pues unas 24 horas para que todos los funcionarios iraníes o del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria salieran del país, y esto también los puso como objetivo de ataque. Y bueno, y precisamente el ataque que ha habido esta madrugada en Beirut, en el hotel que estaba en la zona del Paseo Marítimo, eran 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, 4 altos funcionarios iraníes que habían pasado con nombre falso. Eso es lo que sea en las últimas investigaciones que han habido, que habían pasado como libaneses, y entonces ha habido ese ataque a estos 4 miembros que Israel, independientemente que hubieran entrado con nombre falso, los estaba siguiendo. Y también han habido otras noticias interesantes, es que más de 100 funcionarios iraníes han salido en un vuelo nocturno en la noche pasada, un vuelo que estaba fletado por Rusia. Esto está pasando, que está habiendo, ¿no?, pues esa desbandada, podemos decir, pues de lo que son los funcionarios iraníes que están ayudando a Hezbollah, porque realmente Israel ha dejado claro que esta guerra no solamente contra la cabeza del pulpo, que en este caso es el régimen, y bueno, y ya el ayatolá, sino que son todos sus brazos, y entonces va a intentar acabar pues con todas esas milicias, Hezbollah, la Yihad Islámica y todos los grupos que podrían ser una amenaza para Israel. Muchísimas gracias, Etel Ponete, desde Beirut, por ofrecernos detalles de la situación en Líbano. Continuamos. En Cisjordania, las autoridades palestinas y el ejército israelí informaron el domingo que 3 palestinos murieron durante un ataque de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Es el segundo incidente mortal reportado en 2 días consecutivos. La violencia en Cisjordania ocupada por Israel desde 1967 se ha disparado desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre del año 2023. Esto ha continuado pese al alto el fuego que se estableció en la zona. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pliubinet. Día de luto en Cisjordania. Los dolientes asistieron el domingo al funeral de 4 palestinos asesinados el día anterior por colonos israelíes en distintos puntos del territorio ocupado. Un colono, soldado de reserva, disparó y mató a un palestino de 27 años en la zona del pueblo de Masaferiata, cerca de la ciudad palestina de Hebrón. Por cierto, el colono que tiene el rebaño de vacas es el hermano del soldado que le disparó a la víctima. Todos estaban optimistas de que la presencia de una autoridad oficial podría resolver el conflicto y quitar el peligro, pero esta autoridad llegó, es la autoridad asesina, es la que mató. Masaferiata es uno de los lugares donde los palestinos han sido desplazados cada vez más por la violencia de los colonos, y fue objeto del documental Northernland, premiado en el Festival de Cannes en 2024. El Ministerio de Salud palestino dijo que otros colonos israelíes mataron a tiros a Zaher Hamayel y a Farea Hamayel al noreste de Ramallah.
Lo que ocurrió ayer alrededor de la 1:30 de la madrugada, los colonos llegaron desde el lado este de la zona, donde hay casas, granjas y personas. Los residentes salieron, los colonos nos dispararon y Faré y Zaher fueron martirizados. Casi todos los días enfrentamos eso con los colonos. Sufrimos mucho por eso, al final son colonos. Nada los detiene. Tienen al ejército con ellos y armas, están armados. Tropas o colonos israelíes mataron a al menos 1.043 palestinos en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino. Al menos 45 israelíes, incluidos soldados y civiles, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según cifras oficiales de Tel Aviv. En medio del convulso escenario mundial desatado por las guerras en curso, las mujeres viven una situación particular debido a la desigualdad en el acceso a recursos básicos e incluso las agresiones sexuales. En la Franja de Gaza, decenas de mujeres intentan sostener a sus familias en precarias tiendas de campaña, en un contexto de extrema vulnerabilidad. En Ucrania, las mujeres salieron a las calles este 8 de marzo para reclamar al gobierno que permita condiciones de igualdad entre hombres y mujeres que son parte del ejército. Martín Gripo nos amplía en el siguiente informe. Ser mujer en contextos bélicos, donde las desigualdades de género quedan aún más en evidencia. En escenarios de guerra, mujeres y niñas están más expuestas a situaciones de violencia física, sexual y psicológica, según denunció Naciones Unidas en 2025. Por su parte, Amnistía Internacional dijo que en una guerra las mujeres tienen menos capacidad de huida debido a las labores domésticas y de cuidado de los hijos, una situación que se agrava cuando en una familia la jefa de hogar queda viuda. En tanto, las niñas tienen un 90% menos de probabilidades de acceder a la educación en un conflicto violento. En la Franja de Gaza, la guerra entre Israel y Hamás es prueba de esto. En este campamento de refugiados en Han Yunis, decenas de mujeres intentan sostener a sus familias en improvisadas tiendas de campaña. Yo misma construí mi tienda. Mis hijas sujetaban las cuerdas mientras las tensábamos y cavábamos la tierra para asegurarla. Mi tienda no está hecha de madera, sino de lona. Un hombre nos vio y se sorprendió de que una mujer estuviera construyendo su propia tienda. El acceso a las Fuerzas Armadas es limitado para las mujeres, que muchas veces quedan relegadas a tareas de asistencia de los hombres. En Ucrania, una masiva manifestación exigió condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el ejército. Aunque el gobierno confirmó que unas 75.000 mujeres sirven al ejército, las manifestantes reclaman erradicar las discriminaciones sexuales y de género. Las mujeres tienen derechos absolutamente iguales y acceso a los servicios y necesidades que existen en nuestro Estado. Por eso, para nuestra familia, los derechos de las mujeres son parte de una Ucrania libre. Naciones Unidas señaló que en 9 de cada 10 conflictos las mujeres quedan excluidas de las negociaciones de paz, pese a que estudios señalan que la participación de las mujeres en los acuerdos de paz los hace más duraderos. En otro orden de ideas, avanza la jornada electoral en Colombia, que hoy elige a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Más de 41 millones de colombianos están convocados a votar en unas elecciones donde también hay consultas interpartidistas. En mayo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Escuchemos a algunos colombianos después de ejercer su derecho al voto. Bueno, todas las elecciones son importantes, pero esta sobre todo es para llevar a Colombia a un mundo en el que no haya extremos. Un cambio. Nosotros queremos un cambio donde el gobierno sea más honesto y no haya tanta corrupción. Es lo que nosotros como colombianos deseamos. Nosotros como colombianos definitivamente debemos tomar decisiones. Y como buenos colombianos queremos que sea el futuro de nuestro país, la paz, que realmente cada ciudadano vote a conciencia y sepa que este país es un gran país y merece seguir adelante. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Quedan en compañía de la programación de France 24 en español. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la guerra de Irán, su expansión por todo Oriente Medio. Lo hacemos a través de un historiador, Denis Herman, especialista en Irán, una experta en gestión de crisis, Marine Champon, nuestra compañera Florencia Ángeles y desde Teherán con nuestra corresponsal que nos acompaña, Catalina Gómez. Bueno,
Hablábamos de los diferentes intereses que puede haber en esta guerra, de las diferentes causas. Nos cuesta entender la posición de Estados Unidos porque parece que es más complicada que la de Netanyahu, parece claro, ¿no? Un enemigo vital. Pero las guerras también tienen una dimensión política interna. Al igual que Trump, Netanyahu se enfrenta a elecciones a finales de este año. Muchos israelíes culpan a Netanyahu de los errores de seguridad que dieron a Hamás la oportunidad del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. No sé si este golpe a Irán es fundamental para Netanyahu y le proyecta políticamente a nivel interno de una forma distinta a la de Trump, que tiene problemas incluso dentro de MAGA con lo que él llamaba una guerra imbécil. Exactamente. Bueno, desde el principio no hay clarificación de Netanyahu o Trump con los golpes de guerra, pero como lo dijo usted, hay una asimetría potencialmente interna en esa guerra. Si lo vemos del lado de Israel, es en cierta manera una continuidad de lo que sucede desde 2023 y Irán es una amenaza existencial para Israel debido a esa cuestión del nuclear y cuando vemos el soporte, el apoyo de la población de Israel a esos ataques contra Irán, más del 90% de la población de Israel sostiene Netanyahu en los ataques de Irán. La particularidad esta vez es que es la primera vez que Israel está con una coalición con los Estados Unidos en ataques y les permite ir directamente en Irán, dando golpes importantes y pudiendo quererse militarmente con sus aviones en el país. Por otro lado, en Estados Unidos, vemos que solamente 27% de la población soporta estos ataques contra Irán porque Trump se ha hecho elegir diciendo: conmigo, Estados Unidos no van a estar más involucrados en cualquier guerra. Y hay esa memoria de Afganistán, de Vietnam en Estados Unidos que es muy fuerte. Y los midterms que llegan, y la base MAGA que está un poco moviéndose y un corredor para los demócratas. Unos midterms muy importantes para Donald Trump porque se podría jugar el impeachment si pierde el Congreso. Florencia, dos realidades internas, aunque el alineamiento parece claro entre Estados Unidos e Israel, a nivel interno políticamente juega diferente esta guerra de Irán en Israel que en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con Marina. Finalmente también depende del tiempo. Si esta guerra se alarga, realmente no va a convenir para nada a Trump. Lo que ahorita puede tener, digamos, todavía como este juego de decir, bueno, soy el garante de la estabilidad en la región, soy el que va, claro, recordemos siempre que Trump habla a su electorado, siempre está muy pendiente en estos mensajes, pero si esto, como decía Marín, se eterniza y también lleva a Estados Unidos a preguntarse, otra vez estamos en una guerra, de hecho, Trump también está midiendo, había dicho que no descartaba el envío de tropas terrestres, acaba de decir finalmente que no, entonces él sabe también lo que le puede costar, contrario a Netanyahu, que realmente su fuerza depende también de esta guerra en Irán. A él le conviene que esto siga y justamente después de estas críticas que tuvo tras el ataque del 7 de octubre. Vámonos a ir a Teherán un momentito con nuestra corresponsal, Catalina Gómez. Catalina, te quiero preguntar, ¿existe el riesgo de que se produzca una nueva concentración de poder en manos de la Guardia Revolucionaria? Es decir, ¿se trata solo de un cambio de persona, esta sucesión, o puede afectar a la estructura del régimen de alguna forma? Posiblemente vamos hacia un Irán más radical, como hablaba anteriormente, y cuáles serán esas figuras dentro del sistema de la República Islámica que se consoliden y que se emerjan como los líderes. Recordemos que aquí no solamente es el líder supremo, sino hay otros puestos, otras posiciones dentro de este llamado Nizam o sistema que juegan un papel muy importante, el secretario del Consejo de Seguridad, que en este momento lo ocupa Ali Larijani, ex portavoz del Parlamento, viene una familia muy de las entrañas del sistema, hijo, nieto de Ayatollah, hermano de Ayatollah, sin embargo había caído en desgracia frente a ese sector radical, aunque el líder supremo lo tenía como una de sus personas de confianza. Tenemos a Mohammad Bagher Ghalibaf, que es el portavoz del Parlamento, todos ellos vienen o fueron en algún momento parte de la Guardia Revolucionaria. ¿Y qué tanto poder va a seguir teniendo o más poder va a tener la Guardia Revolucionaria ahora que tienen el control del país? Son los que están liderando esta guerra, son los que básicamente toman las decisiones en este momento. Entonces, realmente nos encontramos frente a un nuevo Irán en el cual todos desconocemos hacia dónde va, qué va a pasar
y en qué posición en el mundo se va a encontrar y cuál va a ser su relación también con una sociedad que mayoritariamente se ha despegado y se ha desvinculado de esa república islámica, ese sector que los apoya, se considera que es alrededor de un 20%, pero ese resto de la población, ¿cuál va a ser la relación de ese nuevo sistema con ellos? Deja esa pregunta en alto que le traslado a nuestro historiador, a Denis, porque claro, también hay miedo por salir a la calle ahora mismo, visto todos los miles de muertos que hubo en el mes de enero. La oposición ahora mismo al régimen de los ayatolás, ¿quién la encarnaría? Porque, claro, el exilio, los jóvenes de allí, pero los jóvenes de allí que son reprimidos, las minorías... Las oposiciones son bastante divididas de 1979. Se habla, por supuesto, mucho ya desde algunas semanas de Reza Pahlavi, el hijo del antiguo Shah derrotado en 1979. Que está haciendo turné en todas las televisiones americanas, pero claro, de eso, a llegar a encarnar un papel, eso es distinto. Vive en el exterior del país desde ya décadas, no conoce la realidad de Irán, eso es mi opinión personal. Y sobre todo aparece como un aliado objetivo de Israel y de Estados Unidos en esta guerra, lo que, en mi opinión, una gran mayoría de la población no puede aceptar. Quizás más en la diáspora, pero no al interior del país. Hay que tomar también aquí en cuenta que fueron, si no me equivoco, 250 millones invertistas en medias en favor de Reza Pahlavi desde ya algunos años, lo que también explica cómo surgió de forma mucho más fuerte desde 2-3 años que en los 5 o 10 últimos años. Al interior del país, la oposición más estructurada, incluso a un nivel militar, es la oposición kurda, que es sobre todo presente en el Kurdistán de Irak y que está quizás en capacidad desde el territorio iraquí entrar en el territorio iraní con un apoyo posible de la CIA o del Mossad, pero otra vez... Eso está en el aire. Efectivamente hay medios como la CNN que hablan de que Estados Unidos habría estado ya suministrando y preparando esa intervención por parte de los kurdos terrestres. No sé si consideran que es factible en los próximos días. Bueno, es como lo decía Florencia, la cuestión es qué va a pasar a corto plazo y largo plazo. Y la duración de esta guerra es crítica en lo que va a pasar. Si dura 4, 6, 8 semanas, los expertos dicen que el impacto sobre la economía internacional mundial será contenido. Pero si dura más, vemos que hay hoy día impacto directos de esa situación sobre los países del Golfo, que han construido su imagen en términos de seguridad, de suceso económico, y que ya están impactados en su imagen de seguridad, suceso económico. Esa imagen también contribuye a la paz social en esos países. ¿Hasta qué punto un conflicto que dura puede destabilizar también internamente esos países? Eso va a ser un punto bastante importante. Y por otro lado, hay un punto humanitario también. Lo que está pasando en Líbano, los refugiados que están huyendo al sur del Líbano, ¿dónde van a estar? ¿Dónde vamos a acogerlos? ¿Quién va a acoger? ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? Pero en la cuestión de Irán también, si la población de Irán tiene que huir del país a cierto momento, cuáles son los países vecinos que los van a acoger, en qué situaciones, y esto contribuye a largo plazo a una destabilización aumentada de la región. Exactamente, porque lo decíamos, económicamente a lo mejor Europa no está tan afectado como Asia, pero en este corto plazo, insisto, pero después, ¿qué va a pasar? Si hay este conflicto que se prolonga, bueno, la inflación no va a estar contenida, la desaceleración económica, también esta presión que puede haber por parte de estos refugiados que se pueden acoger aquí en Europa o no, realmente es un impacto bastante fuerte, de ahí que justamente se esté intentando calmar ahorita en los primeros momentos este conflicto y este llamado que estamos viendo no se escucha a que la escalada no continúe. Ahora que ya se va al Líbano, también la pregunta es ¿hasta dónde se va a poder contener este conflicto? Vamos a poner el foco en esto que nombraba ahora Florencia, en el Líbano, país que conoce muy bien Denis. El Líbano parece que al final siempre es la víctima de todos los conflictos.
Siempre acaba todo en el Líbano. El reino de las taifas Sí. de la región. Es tremendo, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, también La historia tenemos... explica mucho esto. Sí, sí. Israel ha ocupado el país por 18 años, entre 1982 hasta 2000. De hecho, es después de esta ocupación que el Hezbollah como partido-estado se ha elaborado por desarrollar una guerra de guerrilla, un confronte de guerrilla con la ocupación militar en el sur del país, ocupación que llegó hasta Beirut mismo, es decir, el centro del país en estos años. Pero hasta en esta época, 1982 hasta 2000, Israel jamás ha destruido lo que ha destruido en unos días solamente de bombardeos en su guerra contra el Hezbollah el año pasado. Es decir, pueblos que fueron totalmente destruidos de la carta, zonas agrícolas que ya no se pueden ni usar por el fósforo blanco que no permite esta tierra de dar productos agrícolas. Y ahora hablemos de una voluntad de Israel doble de ocupar toda la parte del sur del país hasta el Litani, lo que quiere decir un poco menos de 10% del tamaño del país, y bombardear masivamente el sur de la capital. Con eso tenemos que añadir, es muy fundamental tenerlo en mente, que Israel ha también extendido su ocupación del sur de Siria hasta un momento, hasta 20 kilómetros del aeropuerto internacional y de la capital. Entonces es una estrategia profunda de Israel que usa el momento presente como una oportunidad. Pero lo tiene en mente desde décadas. Denis de Hezbollah, también de Siria. La situación de los proxies se han ido debilitando. ¿Quién le queda de aliado hoy por hoy a Irán, Marín? Bueno, los proxies han sido muy debilitados. Los Houthis no reaccionan realmente en el estrecho de Hormuz porque han sido, como lo decimos, bien debilitados estos pasados meses, años. Sin embargo, la presión en el estrecho de Hormuz puede quedarse a bajo nivel, pero quedarse. Hezbollah ha sido también muy debilitado, pero si estamos en una estrategia de ir hasta el final, en una estrategia de caos, todo el mundo puede poner sus últimas fuerzas y Hezbollah y Irán para destruirlo todo antes de irse. Nos quedamos con esa idea y es de lo que vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Marín, Florencia, Denis, por acompañarnos y también a nuestra corresponsal desde Teherán. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana.